Para continuar y completar la idea del video anterior, quería hablar un poco acerca de la relación de las devociones que surgen a partir de las revelaciones privadas y la liturgia. La liturgia es nuestra fuente de oración. Es el lugar, como decíamos, donde la Iglesia nos enseña como madre, nos pone en su regazo y nos enseña a orar con sus oraciones medidas, expresa toda su teología y nos lleva a conocer toda la palabra de Dios. Entonces, ¿qué función tienen y para qué sirven las revelaciones privadas y las devociones que surgen a partir de ellas? ¿Son necesarias? Estrictamente no son necesarias. Todo lo tenemos en la palabra de Dios y en la tradición de la Iglesia. De modo que, estrictamente hablando, no son necesarias, pero también tenemos que tener en cuenta que en muchas oportunidades la Iglesia se ha servido de algunas revelaciones privadas para profundizar algún tema teológico, bíblico. Cuando asume la Iglesia algunas revelaciones privadas, lo que está haciendo en definitiva no es otra cosa sino ilustrar precisamente algunos temas teológicos. El ejemplo más claro de esto es Santa Margarita María de Alacoque y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Santa Faustina Kowalska y la devoción a la Divina Misericordia en nuestros últimos tiempos, la Beata María Pierina de Michelis y la devoción al Divino Rostro de Jesús. A lo que todavía, a mi entender, le falta por expresarse mejor en la liturgia, aunque tenemos ya la misa del Divino Rostro. Estrictamente, decíamos, no son necesarias las revelaciones privadas, pero no solamente ilustran, sino que además muchas veces tienen características propias de una época. Y muchas de esas revelaciones trascienden su época. El mensaje es profético y tiene que ver con lo que sucede en ese tiempo y lugar. Estamos hablando evidentemente de aquellas revelaciones privadas auténticas, porque es cierto que en estos últimos tiempos la superabundancia se hace difícil de discernir, y si bien es cierto que esa superabundancia también tiene que ver con las necesidades espirituales de nuestro tiempo, también es cierto que entre medio de eso juegan algunas cosas en las que el mal también hace de las suyas. Y la Iglesia tiene que discernir bien y a veces lleva tiempo. Cada uno particularmente puede usar de esas revelaciones ayudándose de otras personas que sean piadosas y que conozcan de teología para poder discernir qué cosas realmente podemos asumir y qué no para nuestra vida de oración personal. Pero imagínense que si nosotros tuviéramos que hacer todas las coronillas y rosarios y oraciones que hay en las revelaciones privadas y sentirnos obligados a eso, sería imposible vivir, porque tendríamos que estar todo el día con eso y no podríamos hacer otra cosa. No estamos obligados a eso. Dios no nos obliga. Incluso las apariciones de la Virgen, de los santos, en determinados lugares, etc., muchas veces son simplemente para fomentar
la devoción. Ahora, si nosotros no vivimos la liturgia y no nos informamos y conocemos mejor y profundizamos más sobre la liturgia de la Iglesia, lógicamente que vamos a ir a bostezar. Y ese no es el fin para nada, en absoluto. Entonces, es necesario que fomentemos más el conocimiento de la liturgia y de la liturgia bien realizada, como lo manda la Iglesia. Es verdad que hay algunos abusos bastante habituales en la liturgia, pero nosotros tenemos que ir a los documentos de la Iglesia y a lo esencial. La liturgia nos lleva a lo esencial de la vida de oración del cristiano. No solamente no nos podemos privar de ese conocimiento, es que tenemos que comprometernos con ese conocimiento, tenemos que saberlo, conocerlo, gustarlo. Sí, porque la liturgia oficial de la Iglesia viene con una tradición milenaria, que no solamente tiene que ver con el cristianismo, sino también con el judaísmo. Jesús mismo, en la noche de la última cena, utilizó la liturgia hebrea y nos transmitió a nosotros, y de hecho la Santa Misa que celebramos tiene que ver con todas aquellas tradiciones. Nosotros no inventamos nada, no somos dueños de la liturgia. La Iglesia simplemente la pone en nuestras manos, siguiendo aquello que, como dice San Pablo, les transmito lo que a mi vez recibí, cuando él habla acerca de la Eucaristía. Les invito entonces a que usen los medios disponibles, que hoy son muchos, para poder profundizar más y rezar, acompañar nuestra oración personal con la oración litúrgica de la Iglesia.